Universidad Técnica de Machala, Facultad de Ciencias Químicas de la Salud. Carrera, alimentos, asignatura, cálculo diferencial. Como tema de proyecto tenemos la derivada en una taza de café. Integrantes de este grupo de proyecto pues son la estudiante Judith Gila, Georgie Guaya, Lilibet Pinzón. Docente u coordinador, la ingeniera Linda Yasmín Cabrera. Nivel primer semestre paralelo B. Como contenido tenemos objetivo general, objetivos específicos, introducción, problemas aplicados en la vida cotidiana, resolución de problemas, conclusiones, recomendaciones y bibliografía. A continuación les daré un poco de definición de derivada. En cálculo diferencial y análisis matemático, la derivada de una función es la razón de cambio instantáneo con la que varía el valor de dicha función matemática, según se modifique el valor de su variable independiente. La derivada de una función es el concepto local, es decir, se calcula como límite de rapidez de cambio medio de la función en cierto intervalo, cuando el intervalo considerado para la variable independiente se torna cada vez más pequeño. Por eso se habla del valor de la derivada más de una función de un punto dado. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jasmani Guaya, soy estudiante de la Universidad Técnica de Machala, de la Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud, de la carrera de Ingeniería de Alimentos. Ejemplo de la aplicación de la derivada en la vida cotidiana. Bienvenidos sean ustedes a este material que he titulado La derivada en una taza de café. Muy probablemente has escuchado con anterioridad el concepto o la definición formal de una derivada, donde nos dice que la derivada permite obtener la pendiente de una recta tangente, así que atendiendo lo anterior, en esta presentación vamos a analizar de manera breve y sencilla la derivada de un evento cotidiano, me refiero a la degustación de un buen café. Y es que tomar una deliciosa taza de café caliente involucra un fenómeno que todos conocemos y que es llamado enfriamiento. Podemos definir brevemente el enfriamiento como la disminución de la temperatura de un cuerpo o lugar conforme pasa el tiempo. Para facilitar nuestro análisis, siempre será conveniente establecer claramente las condiciones de nuestro escenario. Así que en nuestro caso consideraremos una temperatura ambiente de 24 grados centígrados y que nuestra bebida posee una temperatura de 75 grados centígrados al momento de recibirla. Gracias al fenómeno físico de enfriamiento, su temperatura desciende a 61 grados centígrados al paso de 3 minutos. Definitivamente, las dos variables más importantes involucradas en dicho fenómeno son tiempo y temperatura, y por consiguiente es una buena idea obtener los datos de nuestro escenario en lo que comúnmente conocemos como una tabla de datos, en donde en una columna colocamos tiempo y en la otra temperatura. Cuando el tiempo es de 0 minutos tenemos una temperatura de 75 grados centígrados en nuestra bebida y al paso de 3 minutos la temperatura desciende 14 grados para tener 61 grados centígrados en la bebida dentro de la taza. Con este par de datos importantes, muchas personas se aventuran a aplicar la famosa y conocida regla de 3 para pensar que al paso de 3 minutos la temperatura va a disminuir otros 14 grados, dando como resultado que al paso de 6 minutos nuestro café se encuentre a 47 grados centígrados. Sin embargo, eso simplemente es incorrecto, ya que un fenómeno de enfriamiento no se comporta de esa manera, es decir, sus variables no se comportan de manera lineal. Después de todo, si así fuera, uno mismo deduciría que al paso de 18 minutos nuestro café estaría a una temperatura bajo cero, es decir, menos 9 grados, y eso sabemos claramente con experiencia que así no sucede. Por lo tanto, es importante preguntarnos cómo se relacionan las variables tiempo y temperatura en un fenómeno de enfriamiento y cómo podemos estimar correctamente las verdaderas temperaturas a los 6 y 18 minutos. Hace un poco más de 300 años, esa relación fue dada a conocer con una llamada ley de enfriamiento y calentamiento, establecida por un científico inglés que probablemente has escuchado mencionar,
Previamente me refiero al científico Isaac Newton. Dicha ley dice así: la rapidez a la que cambia la temperatura de un objeto es proporcional a la diferencia entre la temperatura del objeto y la del medio que la rodea. En otras palabras, Newton quiso decir, dar a entender que conforme pasa el tiempo, la temperatura del objeto, el café, en nuestro caso, va descendiendo cada vez más lentamente. Ahora veamos cómo podemos expresar dicha ley de enfriamiento y calentamiento en términos matemáticos, es decir, hagamos la traducción de dicho párrafo a una ecuación matemática. La rapidez del enfriamiento razón a cambio entre temperatura y tiempo definitivamente debe ser expresada mediante una derivada matemática, donde claramente la letra T mayúscula representa la temperatura del objeto y la letra T minúscula representa la derivada tiempo. Después de toda la misma nomenclatura lo indica. Tenemos un cambio de la temperatura conforme cambia el tiempo. La palabra proporcional que tenemos aquí en una expresión matemática generalmente se representa mediante la letra griega alfa que tenemos justamente aquí. Después en el párrafo se presenta la palabra diferencia que representa una resta. ¿Entre quiénes? Entre la temperatura del objeto, que es claramente la letra T mayúscula, y la temperatura del medio ambiente, que la representamos con la letra T mayúscula, subíndice M. Finalmente, para convertir esta expresión matemática en una ecuación, se procede a expresar la proporcionalidad mediante la constante K, en donde se puede observar que agregar dicha constante hace que aparezca el signo igual en la ecuación. Y ahí tenemos una ecuación o modelo matemático que representa lo que sucede en un fenómeno natural de calentamiento o enfriamiento. Desde el momento en que dicho modelo matemático posee una expresión de derivada, que es claramente esta, la derivada de la temperatura con respecto al tiempo es clasificada como una ecuación diferencial. Así que aplicando teoría básica sobre ecuaciones diferenciales, obtendremos como resultado lo siguiente. La temperatura del objeto, que en este caso es nuestro café, es igual a la temperatura del medio ambiente más una constante C, que multiplica al exponencial de una constante K por la variable tiempo. A esta expresión podemos llamarla solución de una ecuación diferencial, ya que proviene de aplicar un método de resolución. También podemos llamarla función solución, ya que efectivamente la expresión es una función en sí, que podrás observar que dicha función nos va a permitir hacer ciertas predicciones sobre el comportamiento de la temperatura de nuestro café. Primero será importante afinar nuestra fórmula. ¿Y cómo lo hacemos? Utilizando las condiciones iniciales que previamente establecimos en nuestro escenario. Primero recordemos que nuestra temperatura ambiente es de 24 grados centígrados. También recordemos que la temperatura de nuestro café en un tiempo inicial de 75 grados centígrados y al cabo de 3 minutos es de 61 grados centígrados. Así que aplicando estas condiciones a nuestra ecuación diferencial, podemos conocer los valores de la constante. T mayúscula subíndice M, ya que sabemos, y también las constantes K, C y K, dando como resultado lo siguiente: la temperatura es igual a 24 más 51 que multiplica al exponencial de menos 0.106 por la variable tiempo. Y con nuestra fórmula ya afinada, ¿y qué deseamos conocer? Definitivamente el comportamiento en la temperatura de nuestro café. Así que veamos cómo lo podemos lograr. Si yo deseo conocer la temperatura de mi café en el tiempo 18, solo basta que sustituya el valor de T minúscula, tiempo, en la función tal como se indica aquí. Podemos observar que en nuestra función o fórmula sustituimos en esta variable T, tiempo, los 18 minutos y obtendremos como resultado que la temperatura en los 18 minutos es de 31
0.5 grados centígrados. Es decir, podemos hacer la predicción que la temperatura del café al minuto 18 será aproximadamente de 31.5 grados centígrados. De igual manera, si yo deseo conocer el tiempo en el que mi café alcanzará la temperatura de 56 grados centígrados, basta con sustituir en la fórmula el valor de T mayúscula tal como aquí se indica. Observan que aquí tenemos T mayúscula el valor de 56 grados y procedemos a despejar la variable T minúscula, tiempo, dándonos como resultado que el tiempo es 4.39 minutos. Cabe mencionar que en un estudio reciente sobre el consumo de café se encontró que un promedio de temperatura preferida de consumo entre fanáticos del café es de 56 grados aproximadamente. Por consiguiente, podemos concluir que la temperatura del café será ideal entre el minuto 4 y 5. Ya que hemos visto cómo podemos beneficiarnos del uso de la derivada como el modelo de un fenómeno físico, es un buen momento para analizar la gráfica de la función involucrada. Primero observamos claramente con los ejes en sus variables. Tenemos la temperatura en el tradicional eje Y y el tiempo en el eje X. También podemos localizar la temperatura ambiente de 24 grados centígrados representados con esta línea recta. Podemos observar que conforme pasa el tiempo, la temperatura tiende al valor de la temperatura ambiente, pero no lo hace de manera lineal, sino que lo hace de una manera cada vez más lenta. A este tipo de comportamiento se le conoce como exponencial. Soy Judita Gila, estudiante de la Universidad Técnica de Machala, Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud, carrera Ingeniería en Alimentos. Yo voy a hacer la presentación de la segunda parte del ejemplo sobre la derivación en una taza de café. ¿Qué es y para qué sirve la derivada de una función? Recordaremos que la derivada en ese fenómeno físico es una razón de cambio de la temperatura conforme pasa el tiempo, tal y como lo indicaremos en la siguiente ecuación, que sería esta, donde la razón de cambio de la temperatura de la taza de café es directamente proporcional a la diferencia entre la temperatura del café menos la temperatura del medio ambiente. Bueno, como siguiente paso vamos a aplicar la teoría básica de ecuaciones diferenciales, donde vamos a poder resolverla. Y nos quedará la siguiente ecuación. Temperatura igual a temperatura del medio ambiente más C exponencial de K por T, por la temperatura del café. Bueno, vamos a recordar las condiciones de la taza de café que habíamos analizado en el primer video, donde ya tenemos unos valores. Y teníamos que temperatura del medio ambiente era igual a 24 grados Celsius. Temperatura desde cero era igual a 75 grados Celsius. Y temperatura pasados 3 minutos sería igual a 61 grados Celsius. Entonces aquí vamos a aplicar ya una fórmula. ¿Qué nos quedaría? Temperatura igual a temperatura del medio ambiente más C con su exponencial K, T. Entonces, colocando los valores nos va a quedar igual a temperatura igual a 24 más 51 E con el exponencial menos 0.106 T. Seguidamente vamos a analizar dos pasos en este ejemplo. El primero sería que vamos a analizar la primera ecuación, que es la de diferencial, que sería dt mayúscula sobre d por t minúscula,
que esto sería igual a K por temperatura menos temperatura del medio ambiente y que nos daba igual a temperatura igual a temperatura del medio ambiente más C exponencial KT. Y el segundo paso a analizar era cómo partimos de la función solución y obtenemos los valores. Entonces, las ecuaciones eran temperatura igual a temperatura más C exponencial KT, y que reemplazándola nos daba temperatura igual 24 más 51 E exponencial menos 0,106 T. Entonces, para analizar el primer paso, vamos a tener la ecuación donde la vamos a reemplazar, donde ya tenemos nuestra ecuación anotada, y aquí lo que vamos a hacer es aplicar las variables separadas. Vamos a separar sus diferenciales, entonces nos va a quedar diferencial de temperatura igual a K, que multiplica a temperatura menos temperatura del medio ambiente por el diferencial del tiempo. Bueno, en este paso la idea es dejar a un lado la T que tiene de temperatura y al otro lado la T de tiempo, que serían estas. Entonces, haciendo esto nos va a quedar, pasando esta ecuación aquí en la parte, esta ecuación despejada en la parte de aquí abajo, donde T será nuestra constante en este caso. En otros casos podría variar. Y K seguirá acompañando al diferencial del tiempo. Bueno, entonces aquí lo que haremos ya en el tercer paso va a ser la integración. Vamos a aplicar la integración en ambos lados, donde nos quedará de la siguiente manera. T por T mayúscula sobre T menos temperatura del medio ambiente. Esto va a ser igual a K por la diferencial del tiempo. El resultado de esta integración nos dará un logaritmo natural de T logaritmo natural de temperatura menos temperatura del medio ambiente, que sería igual a K T más, aquí le vamos a añadir una constante que será C. Entonces, después de haber hecho esto, la vamos a despejar a esta ecuación de manera explícita, donde nos quedará de la siguiente manera. Exponencial de logaritmo natural de logaritmo natural por la temperatura menos temperatura del medio ambiente igual a KT. Seguidamente la despejaremos de manera explícita, donde nos quedará exponencial del logaritmo natural, que sería igual al exponencial de KT más C. Entonces la anotaremos así.
exponencial logaritmo natural de temperatura menos temperatura del medio ambiente igual a exponencial KT más C. Y seguidamente lo que vamos a hacer es que quedará libre el logaritmo de la temperatura. Entonces, quedando libre el logaritmo, la ecuación nos quedaría de esta manera. Temperatura menos temperatura del medio ambiente, que sería igual a la exponencial KT por C.